Estamos con Dino Mon, el director general de la Caja del Seguro Social, aquí en Metro Libre. Quería preguntarle por qué era necesario aprobar una ley de la Caja del Seguro Social o aprobar unas reformas. La verdad que muy buenos días a todos, muy honrado de estar aquí compartiendo esta mañana con ustedes. Yo creo que una reforma era importante, principalmente en este momento. Uno, porque nos habíamos quedado sin fondos para poderle pagar a los jubilados y pensionados que hoy pues requieren, por supuesto, de que el gobierno pues atienda toda esta falta de fondos que se requerían para poder pagar sus pensiones. Así que, dado que no teníamos la suficiente capacidad en términos de los ingresos para poder pagar las pensiones, teníamos que hacer una reforma inmediata, porque si no, el Estado tendría que sacar una cantidad de dinero importante cada año mientras no se resolviese este problema para poder balancear los fondos de la Caja del Seguro Social. Tanto que en 10 años este desbalance ya se había aproximado que se acercaba al 4% del Producto Interno Bruto. Iba a comenzar con una cantidad poco menor al 1% y eso iba a ir creciendo año con año hasta llegar al 4% del PIB, lo cual para un país como Panamá simplemente era inaceptable. Entonces había que buscar una forma de poder balancear este tema y poderle seguir cumpliendo a todos los jubilados del país. Además de esto, era importante entender que la reforma que ocurrió hace 20 años, que llevó a cabo el señor Martín Torrijos, se hizo algo importantísimo. Fue el reconocimiento de que el sistema solidario no nos llevaba realmente a buen puerto. Estaba quebrando efectivamente no nada más a la Caja del Seguro Social, sino que comprometiendo a la economía de una manera importante, y se mató el sistema de solidaridad que tenía. Quedaron encerrados dentro de ese sistema más o menos. Cuando hablamos de solidaridad, la gente lo ve como algo positivo, ¿no? Sí. Pero ¿por qué fracasó ese sistema? Porque cuando se creó el Seguro Social funcionaba. Sí, efectivamente, el sistema estaba creado basado en premisas demográficas que ya hace 20 años, como aquí y en todo el mundo, dejaron de ser realmente una verdad. ¿Cuál era la verdad sobre el cual se diseñaba el sistema? Que usted podía, sin realmente tener el financiamiento adecuado, podía generar beneficios importantes que recibiera una población jubilada, porque podía trasladar aquello que no financiaba esos beneficios a las siguientes generaciones, conceptualizando que los nacimientos iban a ser muchísimo más y que los activos que tenía el sistema trabajando iban a ser muchísimo más que las pensiones que salían. Esa dinámica por ahí de los años 80 cambió drásticamente a principios de los años 80, porque pues las poblaciones tenían cada vez menos nacimientos y mucho más envejecimiento. Entonces el sistema que había nacido en el 41 con las premisas europeas, en donde se daba beneficios para 12 años, ¿por qué? Porque la gente vivía después de la edad de jubilación 12 años, James. Resulta ser que en ese momento, hace 20 años, ya se habían dado cuenta que se estaba pagando beneficios en promedio por 22 años más de los 12 que se había estimado. Pero no se tenía el financiamiento para esos 10 años adicionales. Es decir, que un sistema en donde tú aportabas para tener beneficios por 12 años, ahora con el mismo aporte tenía que pagar 22 y nadie pagaba la cuenta. Esa cuenta se fue acumulando a tal nivel que ya en aquella época llegaba más o menos a ser unos 40.000 millones de dólares en aquel 2005. Entonces el gobierno de turno se dio cuenta de que aunque habían reservas, las reservas se estaban agotando rápidamente y las finanzas del país se iban a comprometer. Entonces se crea una reforma. ¿Y qué hace esa reforma? Cierra el sistema llamado solidario o de beneficio definido, deja todas las personas que estaban ahí hasta su fallecimiento que cobren todos sus beneficios para no quitar los derechos, y crea el nuevo sistema mixto como una alternativa más sostenible para este problema. Pero no quedó tan bien ajustado el sistema mixto, James, porque el sistema mixto no generaba, cuando ya te fueses a jubilar, pensiones que de verdad respondieran a las necesidades económicas. Si bien es cierto, tenían que ser menores pensiones que el sistema de beneficio definido que nos estaba, por supuesto, comprometiendo financieramente, no podían ser tan menores
que de alguna forma no permitieran que la gente se pudiera retirar y que eso alcanzara para poder vivir. Entonces, este gobierno tuvo que reformar, uno, para poderle seguir pagando las pensiones a todo aquel que estaba dentro del sistema solidario y que ya no habían los ingresos para poder pagarle, y dos, para mejorar todo aquello que de acuerdo a las clavijas que ajustó el gobierno en el 2005 no estaba necesariamente correcto. Entonces, la ley 462 viene a mejorar, no a empeorar los beneficios del sistema mixto. Y déjame nada más aclarar algo más. Sin embargo, es importante que la población entienda que mucho del reclamo que hoy uno ve en la calle es que se vuelva al sistema solidario. Eso ya fue una discusión que hace 20 años se zanjó. Y ahora ciertos grupos la quieren traer a la vida cuando ya todo el mundo sabía que hace 20 años reformamos el seguro porque ese sistema nos estaba quebrando. No lo podemos traer a la vida. Ahora, el sistema solidario en la mayoría de los países ha ido desapareciendo. Sí, y de hecho la OIT y gente como yo que ha estudiado el tema ha visto que ha desaparecido por una simple y sencilla razón, porque los beneficios que promete no se financian con las cuotas que se pagan. Entonces tú no puedes ofrecer un beneficio mayor que lo que puedan tus cuotas financiar. Ahora, la OIT dijo en Panamá clarito, y eso no lo leen todos esos que están por allí, que un sistema solidario que empiece con el 60%, con 240 cuotas, y que fue lo que analizó el gobierno del señor Torrijos, no es factible, porque con la cuota que se está pagando no se puede tener, pero un sistema que empiece con una tasa de pensionamiento del 40% con 20 años, sí. Entonces, si eso hubiese sido el discurso hace 20 años, o el discurso de ahora, pues de repente se podía haber estudiado en la asamblea. ¿Pero por qué no se estudió? Porque siempre queremos una tasa de pensionamiento con pocos años de trabajo. Eso es imposible. Eso es lo que quiebra todos los sistemas en el mundo. Y eso de que los sistemas han vuelto al sistema solidario también es otra mentira. Solo 4 países de 16 han vuelto a los sistemas solidarios. Lo que pasa es que se habla de que los sistemas solidarios son paramétricos. Todos los sistemas son paramétricos. Y lo que han hecho todos los países en las reformas, excepto 4, es de estos 16 países que de alguna forma han cambiado su sistema, lo que cambiaron fue la cuota, James, obrero patronal. El sistema siguió siendo de cuenta individual, porque todos los países que han migrado a la cuenta individual han salido de la miseria, han podido generar pensiones. Todos los que han hecho un retroceso, efectivamente, y han ido a los sistemas solidarios, han tenido que ajustar los beneficios a eso que dice la OIT, de comenzar con beneficios bajos, con pocos años de cuota, y eso es lo mismo que va a pasar, porque los sistemas se parecen, no importa si es solidario o de beneficio definido, no importa si es de contribución definida o de ahorro, en la medida en que des los beneficios que son financiables por el sistema, todo funciona bien. Se ha demonizado el concepto de las cuentas individuales. Y mucha gente lo escucha, pero no lo entiende. ¿Qué es una cuenta individual? Básicamente, una cuenta individual es una libreta de ahorro personal como la que te daban en los bancos. Tú vas depositando cada mes y en esa libreta de ahorro te ponen intereses y aparece tu capital. Y al final de la edad de jubilación, tú tienes todo lo que ahorraste con tus cuotas más todos los intereses que ganaste. Y con eso tú accedes al pensionamiento. Qué cosa más justa, ¿no? El problema es que hay gente que está acostumbrada a querer tener esa libreta con estos ahorros y que te pongan una cantidad adicional que tú no trabajaste. Eso es lo que hace el sistema de beneficio definido. Te pone en la cuenta al final lo que tú ahorraste y te pone un subsidio enorme que ¿quién lo pone? Todo el Estado, todos los panameños. Porque no es que el gobierno lo pone, James. El gobierno no es un marciano. Somos todos los panameños. Los críticos de la reforma dicen que con las cuentas individuales la gente se va a jubilar y utilizan este término, jubilaciones de hambre. Sí, la verdad es que son gente que miente y miente de manera muy descarada porque tiene otro tipo de intenciones debajo de esto. Yo le he dicho a la gente, el único que ha sido el garante de todo el proceso de jubilaciones en este país ha sido la Caja del Seguro Social y el Departamento de Prestaciones Económicas. Él es el único que puede realmente oír. Todos los demás están diciendo que hacen cálculos y nunca han hecho un cálculo de la seguridad social. Solo los que trabajan en la Caja del Seguro Social te pueden decir
¿Cuál es el verdadero cálculo? Y por supuesto lo único que le puedo decir a la población, porque en nada gano con mentirle, porque me lincharían obviamente como director de esta institución, es que casualmente las pensiones que genera la nueva ley 462 rebasan con creces lo que otorgaba el sistema mixto. Fíjate, te lo voy a explicar de manera tan fácil, sin ir a esos cuadros que mienten y que dicen información que no procede. Si en la ley del 2005 a ti te sacaban el 15% de tu sueldo, James, pero en tu cuenta de ahorro te depositaban el 10%, y ahora la nueva ley te saca el 15%, pero te regresa el 15%, 5% más del 10% que te depositaban. ¿Cuánto te están depositando? 50% más, porque el 5% más de aporte sobre el 10% representa el 50% adicional. No hay que ser físico cuántico para saber que esas pensiones son muchísimo mejores que las que daba el sistema mixto. ¿Y por qué las comparo con el sistema mixto? Porque ese es el que existe. ¿Por qué te las quieren comparar con un sistema que ya murió y que está muerto desde hace 20 años, cuando el único sistema que existe es el mixto? Entonces, todos los maestros que se quejan en las calles, yo creo que les están vendiendo una mentira. Primero, porque casi todos los maestros que están trabajando hoy pertenecen al sistema solidario. Y a ellos no les cambió la vida, como a mí tampoco. Es la misma pensión, simplemente que la nueva ley agarra todo lo que estaba escrito en la vieja y lo trae para todos los que trabajan en el sistema de beneficio, para todos los que están en el sistema de beneficio definido o solidario. Así que ellos se pueden desconectar porque su pensión se determina como toda la vida se ha determinado. ¿A quiénes les cambió la vida? A los que estaban en el sistema mixto, que entraron desde el 2007. Esos maestros que entraron a trabajar por primera vez en el 2007, le cambió la vida, pero para mejor. Porque la pensión que te va a llegar es infinitamente mayor. Hoy ustedes van a ver en los diferentes medios, yo grabé un clip en donde expliqué a detalle cómo se determina esto como Caja del Seguro Social, preocupado porque la población tuviera realmente una reflexión verdadera, porque la verdad nada más es una, James. No existen ni dos ni tres verdades. Y tú tienes que buscar quién tiene la verdad. ¿Quién es el que tiene la verdad? El que te va a pagar la pensión, no el que no te la va a pagar o el que trabaja en la universidad realmente solamente hablando y no haciendo ningún cálculo matemático. No el que tiene intereses políticos detrás para desestabilizar el país. El que te va a hablar la verdad tiene que ser el que te va a pagar la pensión. Y la Caja ha hecho todos sus análisis y la pensión que paga el nuevo sistema es muchísimo mejor a las pensiones que se tenían en el sistema anterior, porque eso es lo que buscaba la reforma. Si enumeramos del 1 al 10 o del 1 al 15, ¿cuáles han sido los cambios que van a ser de beneficio para el Seguro Social y los asegurados? Bueno, el primer cambio, yo diría que para el Seguro Social no ha habido ningún beneficio. Todos son para el asegurado. Uno, mejores pensiones y un sistema suficiente de largo plazo. Tan buenas son las pensiones que, fíjate, la ley anterior, cuando tú recibías tu pensión, si tú fallecías después de haber recibido tu pensión de vejez y en tu cuenta de ahorro ya no quedaba dinero, tu viuda no recibía nada. Eso es lo que decía el sistema mixto. Tu viuda solo recibía lo que no te hubieras gastado de la cuenta. A ti te daban una pensión de por vida, pero si te morías antes de tiempo y todavía habría dinero en la cuenta, le heredabas lo que te quedaba en la cuenta a tu viuda. Pero si ya te habías gastado todo lo que estaba en la cuenta, efectivamente tu viuda no recibía nada. Y si vivías de más y tú te gastabas lo que estaba en la cuenta, el gobierno ponía como un seguro para que tú siguieras recibiendo tu pensión de largo plazo. La nueva ley a las viudas y a los viudos no los descuida. Si tú falleces, tu viuda y tu viudo, tal cual como decía la ley para los del sistema solidario, ahora sí se le paga el 50% de la pensión que recibía el viudo o la viuda. Nadie sabe eso, que el sistema mixto eliminó eso. La nueva ley lo rescata porque eso es positivo. Genera adicional en materia de pensiones que no existían, pensiones mínimas para el que trabajaba en el agro, por ejemplo, recogiendo café, recogiendo caña, que estaba muy olvidado, porque a duras penas podía tener acceso a pagar 10 años. Y ese hoy va a recibir una pensión, por más chiquita que sea, pero si se mantiene pagando los 10 años, James, y su pensión no llega, la pensión que da el sistema no llega a $144, le completa para que lo que reciba de pensión del seguro, suponte que recibe $90 mensuales, se le completa para que tenga 144, que no es lo mejor, porque nadie vive con $144, pero es mejor que lo que se tenía. ¿Por qué? Porque
144 es el nivel o la línea de pobreza Pero del además país. recibe atención médica del seguro. Además va a recibir la atención médica del seguro. Estos son los beneficios en materia de pensiones. En materia de salud, pues la ley lo que busca es un sistema unificado, coordinado por primera vez, que le permita al asegurado acceder de donde sea a un sistema más universal de salud. Pero que en ese sistema universal todos los servidores públicos que trabajamos tanto en el MINSA como en la Caja entendamos que somos servidores públicos del más alto nivel de especialización, porque trabajamos con las vidas de la gente y que tenemos que responder en calidad, en oportunidad y por supuesto en la forma en que atendemos, como si fuera nuestra familia el asegurado. Cambiar eso que se había tanto de alguna forma inculcado en los trabajadores de la seguridad social y los salubristas y todos los que trabajan en el Ministerio de Salud, ha sido indudablemente un proceso que se fue perdiendo en el tiempo. Era un bastión en nuestra sociedad. Yo, cuando utilizaba la Caja del Seguro Social, me sentía que me resolvía todos los problemas. Hoy eso no es así, pero estamos volviendo a esto y la ley lo refuerza. Ahora hay un nuevo observatorio de la calidad de la salud que se va a poner para fiscalizar que ningún asegurado reciba un servicio que no es el correcto. Tenemos que trabajar, por supuesto, en todo lo que está rezagado, que son los abastecimientos, pero la ley, como nunca, James, y nadie habla de eso, la ley rescató muchos de los artículos que estaban en la ley 419 de medicamentos y a través de esta ley los flexibilizó para que la disponibilidad de medicamentos para los asegurados estuviera al día. Temas de restricción para comprar los medicamentos se quitaron. Ahora podemos ir a buscar los medicamentos crónicos con mucha más facilidad y nadie dice eso. Otro de los puntos importantes en salud y que toda la gente se queja de él eran los registros médicos de citas. Había de verdad un proceso complejo de administración de las citas médicas que no estaba en la administración de la Caja ni el Ministerio de Salud, sino en otros entes que no necesariamente permitía que el proceso fluyera de manera normal y que todos los asegurados tuvieran su cita al día. Bueno, ahora la Dirección General, junto con toda la Dirección de Registros Médicos, pueden trabajar de manera mucho más coordinada para en corto tiempo resolver el problema de las citas médicas de una manera contundente. Entonces, la verdad que la ley ha quedado bastante bien y bueno, el tema más sonado, la rendición de cuentas en términos de la gobernanza, que viene desde la directiva bajando hasta la parte más inferior de la organización, en donde todos sabemos que si de ahora en adelante no le rendimos las cuentas y pleitesía al señor asegurado, que es nuestro jefe y nuestro mayor accionista, vamos a tener problemas. No podemos estar faltando en las atenciones, no podemos ser negligentes con la propia seguridad social, no podemos en general descuidar la calidad del servicio. Eso la ley ya lo pone como punto final para de alguna manera hacer una desvinculación de nuestro trabajo, diciéndonos que la estabilidad laboral que nos da la ley, que continúa de 2 años, no es más que un premio al mejor servicio, no al peor servicio. Así que, si tú me dices a mí, yo hoy no tengo excusas, James, ya yo tengo una nueva ley y tengo que empezar a dejar de ver el pasado y extenderme hacia el futuro para en corto tiempo. Y si no tengo varita mágica, tengo que ver de dónde la saco, porque el asegurado no necesita más excusas, lo que necesita es acción. La planilla. Siempre se ha hablado de la planilla del seguro y usted se ha referido a este asunto en diferentes declaraciones. ¿Tiene la Caja del Seguro Social demasiados funcionarios? Mira, yo creo que no podemos realmente dimensionar todavía en este momento hasta hacer un estudio de cargas de trabajo, que lo vamos a hacer, justamente el nivel de duplicidad que hay en todas las áreas. Yo me atrevería a decir que sí, como toda organización que tiene una planilla, oye, esta es la más grande del Estado. Me ha tocado realmente administrar una empresa, como decimos en buen panameño, una institución cachimbona. No hay problema que no se magnifique en la Caja del Seguro Social, porque son 35.600 empleados. Pero en una institución como esa, como en todas las que comenzamos a optimizar, tiene que haber indudablemente gente que está duplicando posiciones, no porque quiera, sino porque no nos hemos dado cuenta que se van desgregando los trabajos y que todo el mundo va relegando lo que tiene que hacer para que entre nuevo. Y todas esas duplicidades, o los calientabancas que van y simple y llanamente se la pasan trabajando, pero utilizando el celular todo el día en vez de estar dando el servicio, pues hay que localizarlo y hay que depurarlos, o se ponen a trabajar en las actividades correspondientes o pues los tenemos que dejar ir. Yo primero
para poder contestar una pregunta así, de cuánto es el número, tendríamos que hacer el análisis, pero también tenemos que hacer el análisis de que hoy nos llega el nuevo Hospital Amador Guerrero en Colón, que es un monstruo hospital tan grande, es la segunda institución con un carácter moderno después de la Ciudad de la Salud, que hay que operar, y que lo que yo tenga en el Hospital Amador Guerrero actual no va a ser suficiente, así que ahí va a haber personal que requerimos movilizar para allá. Están las nuevas policlínicas de Boquete, de Antón, del Nuevo Vedado en Chiriquí, y todos los centros de atención que se han ido terminando y que tenemos que darle la administración correcta. Así que lo que tenemos que buscar es justamente esa relocalización del personal, ver cuáles son las necesidades para después hablar, James, de dónde está efectivamente la grasa que hay que cortar, y también lo tenemos que hacer rápido porque la población necesita esa visibilización del personal que tenemos y cuánto está rindiendo. Así que yo invito, por supuesto, a todos los que me acompañan en esta administración de la Caja a hacer de su trabajo, de verdad, un trabajo que brille y que sea digno de efectivamente ese alabo del asegurado. Usted creo que está consciente que la población asegurada demanda desde hace mucho tiempo calidad en los servicios. O sea, que si pide una cita, los tiempos no sean tan prolongados. Así es, como son ahora. Que si va a pedir 3 medicamentos que le recomendaron, que los 3 medicamentos estén, y que no tenga que ir de farmacia en farmacia del seguro a ver si lo encuentra. Y lo otro es que si se va a someter a una cirugía, no le digan que falta un insumo, que son cosas que estoy seguro que ocurren todavía, porque usted tiene poco tiempo en la administración y han estado concentrados en la ley. Tienen algunos plazos o fechas para ir resolviendo estas cosas que son tangibles para el asegurado. Primero, yo creo que el plazo y fecha pues lo pone el asegurado. Nosotros hemos trabajado profundamente, a pesar de estar en la asamblea, tengo un equipo de gente comprometida, y sí te puedo decir, James, y te puedo enseñar ahorita diferentes chats de lo que han sido las mediciones en las policlínicas. Por ejemplo, en el tema de abastos de medicamentos, por primera vez me siento contento de que la gente, cuando se va de las policlínicas, casi tiene resuelto el 100% de los medicamentos que le recetan. Y así nos han dicho los asegurados, por primera vez tenemos los medicamentos. Ese es un tema en el que no vamos a claudicar. Desgraciadamente, para algunos asegurados se tenía un desabastecimiento impresionante en la Caja, los compramos, pero todavía nos quedaron 22 renglones desabastecidos. Todavía después que llamamos a la siguiente licitación, quedaron renglones. Hemos ido subsanando los renglones, que siempre va a pasar que si tu medicamento está dentro de eso que no pudimos abastecer, o que el proveedor no entregó a tiempo, indudablemente vamos a quedar mal. Pero pareciera que ya esto está estabilizado. Nos quedan unos 5, 7 medicamentos que no hemos podido adjudicar, y otros que no nos han entregado los proveedores. Pero una vez resuelto este tema, todo mundo en el tema de medicamentos va a poder saber dónde están los medicamentos, porque ahora también tenemos un nuevo sistema de inventario que nos donó Naciones Unidas para controlar el inventario total de la República, en donde cada farmacia, cada centro va a saber dónde está los medicamentos, y se va a postear en nuestra página web y en una aplicación en donde tú, a través de Mi Caja Digital, vas a poder poner el medicamento y vas a saber dónde está y cuántas aspirinas tenemos dentro de la caja, de tal manera que ya es una información transparente, y esto se va a estar administrando de forma proactiva para una vez que llega a un momento de X unidades en el inventario, enseguida tener los detonantes para comprar más. En términos de la mora quirúrgica, como bien saben, ya no tenemos marcapasos por poner. Ya todas las cirugías de corazón en todo el país están estabilizadas, todo el mundo está en los exámenes, pero no tenemos cirugías de corazón atrasadas. En eso trabajamos desde el día 1, porque se estaba muriendo la gente de enfermedades cardíacas. Ya ese no es un tema. Tenemos temas que todavía hay que resolver de la mora de ortopedia. Comenzamos con huesos largos, faltan algunas caderas por terminar de resolver de la mora que teníamos, pero se están poniendo los reemplazos de cadera en la medida en que efectivamente podamos hacerlo. No tenemos todos los ortopedas para hacerlo todo de una sola vez, pero nos quedan muy pocas, de tal manera que la mora ortopédica está ya casi controlada y estamos al día. Estamos con el cataratón. Empezamos muy tímidamente, queremos realmente llegar a más de 1000 cataratas por mes. Estamos más o menos en 700, 300 menos, porque ha habido mucho tema de altas y bajas, no por los insumos, sino porque no podemos necesariamente en todos los centros a la vez, porque se daña una cosa o se daña otra, pero al final
El tema de las cataratas para nosotros es fundamental. Los ojos para la gente, teníamos 10.000 cataratas retenidas o represadas y las tenemos que poner al día. Y luego de esto tenemos todas las operaciones de niños que estaban pendientes, tenemos que hacer la niñotón, estamos poco a poco yendo a Zamora y la idea es en el transcurso de los siguientes 6 meses tener toda la mora al día y todas las cirugías realmente que una vez hechos tus exámenes no demoren más de 15 días. Y por supuesto, el mayor de los problemas que son las citas médicas, ya tenemos una nueva agenda electrónica que va a estar disponible junto con el historial médico por primera vez, andando al 100%, en donde un asegurado va a poder ver a través de la página web con su debida seguridad toda su historia médica que vaya teniendo en la caja. El tema de la receta médica, importante porque va a ser electrónica, ya no va a ser filas para que de alguna manera te despachen un medicamento desde el consultorio. Cuando te recetan, baja al recetario y ahí ya va a tener efectivamente el asegurado el despacho, de tal forma que creemos que una vez que esté todo el tema de la agenda electrónica, que además va a controlar por supuesto la productividad de todo el gremio que da la asistencia en citas, nosotros vamos a poder golpear en poco tiempo, y estamos hablando del siguiente mes, el historial médico y la agenda va a salir el próximo mes, y poco a poco va a haber problemas, James. Nadie dice que cuando hay un sistema nuevo no vaya a haber problemas, lo va a haber, pero lo que más nos interesa es que la gente vea que estamos caminando en la dirección correcta, y requerimos que el asegurado nos advierta de cuando hay algún escollo o algún freno, efectivamente nos los haga saber. Así que, pues, esos son, como quien dice, nuestros imperdonables que vamos a trabajar este año, más todo lo que tiene que ver con el rescate de todas las infraestructuras, que es horrible ver los paños, ver cómo está la calidad de los edificios. Es complicado el rescate porque tienes que estar dando atención mientras la estructura está allí. Entonces, la ley fue muy sabia, puso todo el proceso de telemedicina como un proceso alterno, en donde lo que se pretende es poder llevar la atención a tu casa, que tengas centros en donde te vayas a hacer los diagnósticos para que cuando llegue a la atención médica el médico ya los tenga, te lo pueda dar en tu casa para sacarte de los hospitales, para que esa gente que va a la cita nos pueda dar chance de remodelar las áreas y entonces poder realmente relocalizar las áreas de urgencia, las áreas en donde se acerca el público, teniendo también tú muy entendido que mientras más te acercas a un nosocomio, más enfermedades puedes pescar. Pero si te la damos en tu casa, tienes un control indudable de esas enfermedades. ¿Cuántos pacientes atiende por día el Seguro Social? Sí, claro, y lo tenemos también por especialidad, ¿no? Por medicina general y cada una de las especialidades, y casualmente con eso se está alimentando todo el algoritmo o todo el programa de agenda electrónica para saber con cuántos especialistas tenemos que contar en cada una de las áreas. Tenemos problemas con las especialidades y tú lo sabes, James, el tema de formar especialistas no es un tema de hoy, eso no lo vamos a poder arreglar. Tenemos que ver con la telemedicina cómo nos ayuda, buscando los medios para llenar los vacíos a nivel privado o con la información de ver quién nos apoya desde el extranjero o aquí en Panamá. Pero lo cierto es que va a haber especialidades como reumatología, especialidades muy raras o subespecialidades, por ejemplo en oftalmología, que nunca vamos a tener los médicos al día para todas las afecciones que se tienen. Pues ahí es donde la telemedicina nos tiene que poder ayudar mientras formamos todos esos especialistas. Y la caja junto con el MINSA tiene esa vocación de formación. ¿Se van a nombrar médicos este año? Ya los hemos nombrado. Nosotros hemos nombrado más de 150 enfermeras y no sé cuántos médicos a nivel de médico general. Y los especialistas que llegan, apenas llegan los currículums, yo los agarro y los nombro, principalmente en todas las áreas de tanta escasez. Todo lo que esté llegando que sea médico y que por supuesto cumpla con las características de calificación para eso, la caja los está nombrando. Sin embargo, es un tema complicado y delicado porque son los profesionales que más ganan y que no podemos desbalancear el presupuesto. Ahorita los hemos nombrado a todos y faltan muchos más, pero teníamos una falta de nombramientos de médicos y enfermeras que databa desde hace 5 años que no se nombraba. Le puede decir los dirigentes de enfermería y de médicos todo lo que se ha hecho por nombrar en estos 5 meses y pico que llevamos, la cantidad que tenemos, que hasta el director de finanzas dice aguanta la mano porque no nos está alcanzando la plata. Entonces, si bien es cierto, hemos dado de baja en contratos temporales, hemos dado de alta, indudablemente, temas de contratos permanentes para el personal médico y de enfermería y de técnicos que se necesitaban, pero no podemos hacerlo de manera indiscriminada hasta que el presupuesto Tengo 2 preguntas más para terminar.
A partir de abril, tengo entendido, ya comienza a pagar el patrono, tanto el gobierno como la empresa privada, el 1%. Sí. ¿Eso qué impacto va a tener en la finanza del seguro? Realmente, pues el impacto, por supuesto, de producir mayores ingresos junto con los 966 millones de dólares que va a dar el gobierno. Eso es importante. Pero yo creo que el impacto mayor va a ser el poder, junto con todos los medios que nos está dando la ley, de cobrar toda la mora corriente que tenemos, ir buscando la mora de todas las empresas que todavía no han quebrado y que le deben al Seguro Social, para producir los ingresos necesarios para ir sorteando, por supuesto, esta tormenta de insuficiencia de fondos que en los primeros años siempre se tiene. Creo que importante es mencionar que el 1% para todos los empleadores va a ser virtualmente absorbido en términos tecnológicos, porque ya todos utilizan el CIPE y ya esa variable ya está incorporada para que en la cuota del mes de abril que se paga en mayo ya todos los sistemas estén funcionando, James. Pero creo que el compromiso del empresariado panameño ha sido brutal desde que esta ley se promulgó. Por supuesto, todos se sentían un poco temerosos de hacer un 3% inmediatamente, porque eso impactaba indudablemente el trabajo y podía llegar a tener despidos, pero el hacerlo gradual ha permitido que este proceso de planificación sea mucho más comprensible para ellos en la medida en que la economía se vaya a ir recuperando, ¿no? Se presentó un proyecto de ley y se terminó aprobando uno con modificaciones. Eso significa que en los próximos años, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, se tendrá que revisar nuevamente la situación financiera del Seguro Social y proponer reformas. Primero, lo que te quiero decir antes de contestar esa pregunta es que hay algo que no entiendo. Una de las cosas que se peleaba era el no incremento de la edad de jubilación. Lo mismo que se peleó hace 20 años y que cuando el PRD lo subió, todo el mundo salió a la calle. Ajá. Bueno, no se incrementó la edad de jubilación. Eso es un hecho. No se incrementó. Pero entonces no se incrementó y de todas maneras hay un problema. Ahora se discute que por qué el sistema no es solidario. Pues eso se discutió hace 20 años. El sistema no era solidario de hace 20 años y ese no era el motivo de esta reforma ni se iba a discutir. Entonces eso te lleva a un punto de reflexión, James, que el problema de esta ley no era ni la edad de jubilación, no es el sistema solidario. Cuando le digas lo que le digas a estos grupos, van a buscar otro tipo de excusa para estar en la calle protestando. La ley es la mejor que se puede tener, es muy buena. Y lo primero que hay que decir es, el gobierno no fue el que propuso estos cambios. El gobierno propuso un incremento en la edad de jubilación. Yo peleé por un incremento, pero lo que salió de la asamblea fue otra cosa. Fue no incrementar y fue acordar, revisar en 6 años esta variable. Y si esa nueva asamblea, que va a estar vigente en 6 años, considera, porque es soberana, para rechazar o no la recomendación que dé esa mesa tripartita de análisis, indudablemente pues sabrán por qué lo hacen en este momento. Pero de aquí a 6 años, lo que se sabe es que la ley no propone una edad de jubilación, ni incremento, ni nada que se le parezca. Y para poder cambiar lo que esta ley dice, se necesita otra ley, James. Entonces, esa ley tiene que salir como una modificación consensuada del libre albedrío de una nueva asamblea de diputados que estudiarán el tema a partir de las recomendaciones que le den. Muchas gracias, director, por sus declaraciones y esperamos tenerlo aquí en otras ocasiones. Muchas gracias por la invitación y aquí me tendrán cada vez que me inviten.